Saludo a nuestro amigo Miguel Ángel Juárez Franco, licenciado en Periodismo y Comunicación por la UNAM. Miguel Ángel Juárez Franco, muchas gracias por acompañarnos en estas charlas entretenidas. No, al contrario, muchas gracias. Es un gusto que nos acompañes. Miguel Ángel, eres el autor de un libro que nos hizo favor de llegarnos la editorial Almuzara. Almuzara es una magnífica editorial, amigos nuestros, y nos ofreció un libro que se llama La Eterna Noche de los 43. Aprovechando pues el aniversario número 10 de la terrible tragedia de Iguala y de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces nos hicieron favor de llegar a este libro, lo leímos rápidamente y nos pareció verdaderamente interesante por el enfoque periodístico y a la vez como una especie de novela, una crónica novelada muy interesante. Y entonces nos preguntamos quién es el autor de este libro. Y entonces ya los amigos de Almuzara nos dijeron que eras tú el autor y te pedimos por eso que nos acompañaras y de veras que es para nosotros un verdadero honor que estés aquí esta noche. Así que, si me permiten, me gustaría mucho comentar y compartir con sus amigos internautas las experiencias que tenemos pues, con lo que ha ocurrido en todo lo que se llama la noche de Iguala. Este libro de la Eterna Noche de los 43, a ver, te hago una pregunta así rapidísima. ¿No es una exageración de tu parte decir la eterna noche de los 43? Fíjate que, perdón, buenas noches, Rafael. Muchas gracias a ti y a tu amable auditorio. Fíjate que no es una exageración. Lo que pasa es que, pues, los 43, ¿no? Sí. Vivieron una noche previo a la noche de Iguala, ¿no? Es una noche de sufrimiento, es una noche de esfuerzo y pues viven esa noche. Y hoy que todavía no sabemos qué fue lo que pasó, pues se sigue viviendo esa, no nada más es una noche, es una pesadilla, ¿no? Lo vemos ahora con la reciente decapitación y asesinato del alcalde de Chilpancingo, que si tú te preguntas qué fue lo que pasó ahí, pues es que las causas que efectivamente dieron origen a, a la desaparición de los 43 estudiantes, pues es que siguen vigentes. Entonces, quién sabe en qué momento se acabará esta noche y en qué momento sabremos qué fue lo que pasó con los jóvenes. Terrible, ¿no? Terrible. Eh, ¿Cómo es que tú te involucras, Miguel Ángel? Yo sé que tú eres un periodista que ha llevado durante mucho tiempo una experiencia periodística, has cubierto, por ejemplo, la fuente del Poder Legislativo y, en fin, tienes una amplia experiencia. Cuéntanos así aquí entre nos, ¿cómo te involucraste con toda esta terrible tragedia? Porque como que es algo así como que da ganas de no meterse en esos líos, ¿no? Sí, fíjate que es un tema complejo que yo mismo me lo he preguntado, pero yo he estado inmerso en la vida política y la vida pública de distintas maneras a lo largo de mi carrera como periodista y también pues he sido funcionario público y hay compañeros y amigos y familiares que creen que lo sé todo de política, ¿no? Entonces, de política y de hechos sociales. Entonces, varios compañeros me preguntaban y uno más insistentemente me decía, oye, ¿por qué desaparecieron a los estudiantes? ¿Qué pasó con ellos? Y la verdad es que yo no tenía respuesta. Es más, yo ni siquiera alcanzaba a entender qué es lo que estaba pasando. Y ese es uno de los factores que me llevan a revisar qué pasa con los 43. Un amigo en aquel entonces, hace 10 años, me manda un correo y me dice, oye, desaparecieron unos estudiantes. Pero da la casualidad, Rafa, que resulta de que yo fui líder estudiantil, ¿no? En algún momento de mi vida tomamos camiones, por cierto, junto con Claudia Sheinbaum, ¿no? En 1985, 86, cuando hicimos un movimiento estudiantil para defender la gratuidad de la educación en México y se creó el Consejo Estudiantil Universitario. Entonces, haz de cuenta que el tema estudiantil, el tema de jóvenes, a mí me puede mucho, ¿no? Te O sea, yo no apasiona. puedo concebir, sí, me apasiona ese tema y entonces ya cuando empiezo a revisar, a tener información,
Digo, híjole, no puede ser que desaparezcan así como hacía 43 jóvenes. Y por otra parte, Rafael, estaban estigmatizados, porque los estigmatizaron de pobres, de porros, de terroristas, de guerrilleros, cuando en realidad eran jóvenes que estaban buscando oportunidades educativas y que se vieron inmersos en una circunstancia relacionada con la protesta del 2 de octubre en México, que como tú sabes, pues el 2 de octubre Ya. es un tema aparte también en el país, es una herida abierta también. Entonces, así es como me involucro y empiezo a revisar y empiezo a tratar de explicar a mis amigos qué fue lo que pasó y yo también explicármelo. E investigar ese tipo de detalles. Ahora, lo Sí. que estaban haciendo los muchachos, es decir, la primera versión que tuvimos, que estaban secuestrando autobuses, y no es que digamos es muy bueno y les recomendamos que secuestren autobuses, pero dime qué estudiante activo, interesado en la vida social, qué estudiante no ha secuestrado autobuses en alguna ocasión de su vida, ¿no? Entonces, era una práctica muy frecuente en los movimientos estudiantiles de tomar autobuses para trasladarse de un lugar a otro de la ciudad o de una ciudad a otra. De manera es que era algo como tú dices, que a todos los estudiantes, pues en algún momento les pudo haber pasado lo mismo, ¿no? Sí, y bueno, fíjate, esa es la parte, digamos, compleja, ¿no? Ellos querían tener 27 autobuses para concentrados porque se habían comprometido en una reunión de normales rurales, se habían comprometido en Amilcingo, en la normal rural de Amilcingo, que es una normal de mujeres, ahí se comprometieron a tener 27 autobuses para poder ir de ahí, de concentrarlos en Ayotzinapa, para poder ir de ahí a la manifestación del 2 de octubre, ¿no? Pero pregúntatelo de esta manera, ¿y por qué el gobierno, sabiendo esa necesidad estudiantil, o sea, por qué no les dota, ¿no? Por así decirlo, digo, eso sería como lo ideal, de 26 autobuses, ¿no? Mira, si yo hubiera sido el gobernador, de verdad les pongo los 26 autobuses y les Claro. doy hasta lunch, o sea, ¿cuánto te puedes gastar? No, y hasta ¿No? por conveniencia de que no te molesten demasiado De que el no te hagan un periodismo, ¿no? Claro, escándalo, de que no te claro. compliques, de tener al Estado en paz, ¿no? Que ya llevamos 10 años y fíjate cómo se incendió el país con estas cosas. O sea, el hecho de no tener 26 autobuses obligó a la desaparición forzada, con la desaparición forzada de los estudiantes. Bueno, y de cualquier persona es un delito que se comete día a día, Rafael. O sea, mientras no aparezcan los jóvenes, se sigue cometiendo el delito de desaparición forzada. ¿Y qué estamos hablando cuando decimos desaparición forzada? Pues estamos hablando de que participaron cuerpos de seguridad pública del Estado, servidores públicos, ¿no? En distintos niveles, probablemente militares, participaron en desaparecer a estos jóvenes. ¿Y cómo es posible? ¿No? Digo, lo puedes entender de la parte de la delincuencia, pero de la parte del gobierno que se supone que es nuestro garante, ¿no? O sea, cómo es ilógico, ¿no? Claro. Entonces, por eso, yo cuando escribo este texto, pues también es un llamado a la indignación, es un llamado a las autoridades, es un llamado al pueblo a decir, no podemos permitir que pase esto, ¿no? Las primeras páginas, amigos internautas, si ustedes no han leído este libro, yo lo leí con mucho interés y aunque no he profundizado porque no he tenido tiempo de hacerlo, pero presentas, Miguel Ángel, la primera escena, digamos, llamémosle así, una mujer, una madre de alguno de los estudiantes que está frente al batallón 27 ahí tocando a las puertas, queriendo ser atendida y Ujú. hablas de su desesperación, su angustia, 10 años después, con enfermedad, pues habla, dice, si yo no tuviera cáncer, si yo no tuviera diabetes, yo tendría más tiempo y si yo tuviera a mi hijo, como que es una escena angustiosísima que refleja, pues me parece que de una manera muy real, lo que los demás padres de los otros 42 estudiantes están pensando, ¿no? Sí, fíjate que aprovecho para comentarte, Rafael, que el libro está basado en hechos de la vida real.
No necesariamente, porque puede parecer una crónica, puede ser estilo periodístico. Hay muchos hechos de la vida real que Claro, dan pauta a este libro. Y efectivamente, los padres de los 43 fueron gaseados en los cuarteles militares cuando estaban intentando buscar a sus hijos. O sea, y yo no puedo concebir cómo el ejército, que es un ejército de paz, el nuestro, un ejército de paz, un ejército del pueblo, o sea, cómo agreden que aunque se estaban manifestando, pero agreden a los padres de cuyos hijos perdieron claro, y, y a los padres de cuyos hijos probablemente fueron desaparecidos por algunos militares. Entonces, la escena es cruda, porque además, digo, nosotros vemos y en la vida cotidiana y escuchamos en las noticias, no hay los padres de los 43, pero, o sea, mantener una lucha viva por encontrar a sus hijos no es cualquier cosa. no, O es sea, heroico, heroico. es mucho sufrimiento, es búsqueda de obtención de recursos, es estar durmiendo en condiciones terribles, estar mal comiendo. O sea, la verdad es que es una lucha heroica la que han hecho los padres de los 43 en el intento de encontrar a sus hijos. Pues yo no puedo concebir y por eso narré tan cruda esa escena, porque no puedo concebir que el ejército mexicano, que es ese ejército del pueblo, se haya portado de esa manera con los padres de los 43, a quienes en lugar de estarles agrediendo, pues deberían estarles pidiendo una disculpa. Claro. Ahora, Bueno, tú mi pensar, ¿verdad? lo mencionas muy bien, el ejército debió haber tenido una actitud y sobre todo ahora, 10 años después, ya debería de haber una actitud diferente, pero hablabas de las víctimas y yo veo, yo no tengo experiencia, no he profundizado en este tema como lo has hecho tú, de manera es que a lo mejor cometo una serie de barbaridades en los comentarios, pero me gustaría mucho también contar con las opiniones de nuestros amigos internautas, porque como quiera es una herida abierta en el país, como bien decía nuestro amigo Miguel Ángel. Yo siento que es como que una herida que se infectó, Miguel Ángel, valiéndome Sí, de la similitud, porque la herida fue inicial, digamos, 43 jóvenes que fueron con una serie de asuntos que ya nos platicarás, pero luego resultan muertos y eso ya es grave. Pero después de muertos resultan desaparecidas sus cadáveres sin ninguna opción para la familia. Entonces las víctimas son directamente los estudiantes. Pero finalmente ellos, pues, lo digo de una manera muy cruda, ya murieron, ya dejaron de sentir, se acabó. Pero los familiares, 10 años después, las madres, los padres, imagínate el dolor que han venido multiplicando durante 10 años, los amigos, los compañeros y toda la sociedad. Pero yo me atrevería, no sé si lo ves muy fuera de línea, yo me atrevería a pensar que también otra víctima del asunto fue el ejército, así hablado en general, las Fuerzas Armadas, el ejército, porque a lo mejor algunos militares ahí se vieron involucrados, a lo mejor cómplices de lo que sea, pero el ejército en sí no fue el que dio la orden. Me parece que lo que ocurrió en Ayotzinapa es absolutamente diferente de lo que ocurrió en la noche del 2 de octubre en Tlatelolco. No llegó el ejército por órdenes del presidente a cometer una masacre, sino que pues se fueron dando las cosas, se fue creando la pelota y en mi opinión, insisto mucho amigos internautas, mi opinión es totalmente desautorizada, la buena es la de un periodista que ha investigado esto como Miguel Ángel, pero yo siento que el ejército se involucró de una manera tangencial cuando algunos de sus miembros comenzaron a hacer tontería y media y a desaparecer y demás, pero los que sí, como decías al principio de nuestra plática, los que me parecen absolutamente culpables son todo el mundo político de ese momento, porque ellos sí estaban involucrados y además un político profesional, y tú que has vivido en ese ambiente, pues debe estar preparado para resolver este tipo de situaciones. Decías, conseguir 26 autobuses no era ningún problema y era muy recomendable. Y luego, a la hora que se sabe que hubo una balacera y que hubo problemas y que detuvieron a algunos estudiantes y que hay muertos, a lo mejor, pues los políticos profesionales deberían de tener elementos para atajar el daño y después tratar de componerlo.
pero como que me parece que se fueron complicando más y más y más las cosas y 10 años después este es un verdadero nudo gordiano que no se encuentran cómo resolver. ¿Te parece que estoy fuera del papel? No, 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 al contrario, y fíjate que justamente se trata de eso, y muy interesante tu reflexión, Rafael. Solo haría algunas acotaciones. Fíjate, por ejemplo, para mí, y derivado de la revisión, la investigación que hice, o sea, nosotros no podemos dar por muertos a los jóvenes a los Claro. 43. Incluso en algún momento, cuando se le lleva a uno de los padres una falange, ¿no? Y le dicen, pues esto corresponde a tu hijo, pues eso tampoco prueba nada, o sea, eso prueba que hay un dedo, pero no, no Claro. significa que el cuerpo completo haya Que muerto, hay un pudieron haber cadáver, perdido, claro, claro. ¿no? Entonces, los 43 nosotros no podemos decir que están, no podemos decir, no podemos asegurar que estén vivos, pero tampoco podemos asegurar que estén muertos. O sea, la condición de desaparecidos es como estar en el limbo, ¿no? Y pasa no solamente aquí en México, lo platicábamos un poquito antes, Rafa, con tu acertado comentario. O sea, hay muchas desapariciones en todo el planeta, ¿no? ¿Esta qué tiene de especial? Esta lo que tiene de especial es que participan cuerpos de seguridad, ¿no? Participan gobiernos, porque los gobiernos que estaban ahí no son coludidos con la delincuencia organizada, son la delincuencia organizada, o sea, esos gobiernos son la delincuencia organizada, ¿no? Y eso creció y bueno, pues ahí se cometieron muchas omisiones. ¿Quiénes son víctimas? Fíjate, qué interesante tu planteamiento, Rafael, víctimas. Bueno, víctimas son los padres, ¿no? Que perdieron Claro. bueno, que están con sus hijos desaparecidos. Víctimas, pues evidentemente son los 43, pero hay que considerar que también hay otras víctimas. Ese día le quitaron la cara a un muchacho, ¿sí? A Julio César Mondragón. Eso lo narro crudamente en la Sí. novela. Cómo me imagino esa situación tan desesperante de haber vivido ese momento, ¿no? Es algo que está perfectamente documentado en las autopsias y en esas autopsias está claro cómo le fracturaron más de 400 fracturas en el cráneo y cómo al principio intentaron esconder que esto no se trataba de un tema de tortura, pero le cortaron la cara. ¿Y qué Qué dijeron? barbaridad. Ah, que fueron los perros. Entonces, víctima los padres, víctima los 43, víctima Julio César Mondragón, víctima otra persona que al día de hoy, Rafael, está vivo, pero en estado vegetativo. O sea, Qué vive barbaridad. en estado de coma durante 10 años. Es otra víctima. ¿Sabes quiénes más son víctimas? Un grupo de jóvenes futbolistas adolescentes que ese día, sin deberla ni temerla, fueron acribillados por cuerpos de seguridad o por delincuentes. Y ahí murió un joven al que le decían el Zurdito López, ¿no? Un joven que tenía aspiración de ser futbolista profesional. Ahí le rompieron los sueños. Fíjate, yo ahí me hago una pregunta, Rafa. ¿Qué es más grave? ¿Que te hayan desaparecido 43 estudiantes? ¿Que te hayan matado ahí a otros dos estudiantes y a otra persona que iba en un taxi? ¿O que hayan entrado a, a un autobús, al autobús de los avispones de Chilpancingo, a disparar con armas largas para asesinar a jóvenes que nada tenían que ver? Claro. Porque en el caso de los 43 de Ayotzinapa, de la Isidro Burgos, pues ellos estaban haciendo una lucha política, o sea, ellos sabían que iban a hacer una acción que probablemente rayaba en lo ilegal. Y quizá lo sabían los líderes, por cierto, Rafael, porque los jóvenes apenas estaban matriculándose en Ayotzinapa, o sea, no eran jóvenes que dijeras, ah, ya llevaban mucho tiempo y estaban adiestrados como guerrilleros, no, 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 eran jóvenes que apenas estaban entrando, pero ellos iban con un objetivo político, pero ¿y los muchachos que venían a dar un partido de fútbol? O Ah, sea, ¿ellos qué? Ahora, víctimas, el ejército también. El ejército yo creo que, yo no puedo asegurar que el ejército sea victimario, ¿no? Yo creo y estoy de acuerdo contigo
que la mala actuación de algunos militares, ¿no? Pues está poniendo en tela de juicio al Al ejército. ejército, claro. Sin embargo, fíjate, sin embargo, por ejemplo, esos muchachos que fueron atacados, agredidos en el autobús del fútbol de los Avispones, esos muchachos, después de un montón de peripecias que pues lo pueden leer en la novela, esos muchachos terminan con sus padres en el cuartel militar pidiendo auxilio para que fueran auxiliados por los médicos del ejército, los médicos militares, y les negaron la ayuda. El ejército tiene que pedir disculpas por eso. A lo mejor podrás decir, no, es que el ejército no tenía autorizado porque el ejército solamente debe hacer lo que se les permite. Pero si estás viendo a un mexicano que está ensangrentado, a un niño, Claro. ¿por qué no les abrieron las puertas de los hospitales militares? O sea, por qué Por cerraron? humanidad, Por claro. pura humanidad. Si tú estás viendo que un mexicano está sufriendo y eres parte del ejército, tienes que actuar. Bueno, Claro. eso es lo que yo creo que pasaría, ¿no? Entonces, ¿quiénes más son víctimas? Pues somos víctimas toda la sociedad, ¿no? La sociedad es víctima porque este es un delito de lesa humanidad. ¿Por qué somos víctimas? Porque no se están respetando los derechos humanos de las personas. Si pudieron haber sido tus hijos, los míos, cualquiera, Claro, ¿no? claro. Entonces, y luego pasa otra cosa, eso sí, ¿no? Y ahí sí yo te lo puedo asegurar y te lo puedo garantizar. ¿Quiénes son victimarios? No nada más los que participaron en la desaparición de los jóvenes, los que actuaron contra los avispones, todos los que se andan ahí vinculando con esta desaparición, sino los que construyeron una verdad ficticia para tratar Claro, de claro. cerrar el caso, Porque ahí ¿no? Pues sí ya hay, Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, por omisión este país era un país presidencialista, carajo, ¿no? Ese es un país presidencialista donde no se movía la hoja de un árbol si el presidente no estaba de acuerdo. Entonces, ellos saben qué pasó, ¿no? Pero ¿qué hicieron? En lugar de encontrar o de tratar de encontrar la verdad, de decirle al pueblo lo que pasó, no sé, ahí sí desconozco, no logro entender por qué deciden mejor tapar el caso, tratar de cerrar el caso e inventan una verdad que se volvió una segunda desaparición, ¿no? sí, sí, Porque sí, esta sí, verdad eso. histórica, Criminal. no, fue una segunda desaparición. ¿En qué consiste la verdad histórica, Rafael? Consiste Antes de que, antes, básicamente, antes de que me digas perdón, eso, sí, me gustaría mucho, Miguel Ángel, saludar a nuestros amigos de internautas y sí, ver qué opinión tienes, porque lo que nos vas a decir ahorita es fundamental. Entonces, te interrumpo un momentito y déjame saludar. Mira, llegaron algunos de nuestros amigos internautas, te voy a decir quién llegó. Alberto Delgado, buenas noches, queridos hermanos. Alberto, qué bueno que nos acompañas. Esto es un tema interesantísimo, como dice nuestro amigo el periodista Miguel Ángel Juárez Franco. Es un tema que nos duele a todos los mexicanos. Entonces, creo que es muy importante y qué bueno que nos acompañes hoy en esta ocasión. Déjame ver, está también Diana Morales. Buenas noches, saludos fraternales. Diana, querida, abogada y amiga extraordinaria, pues ojalá que tengas alguna opinión, Diana, porque tú como desde tu punto de vista de abogado y como funcionario público y demás, creo que tienes opiniones muy interesantes. Entonces me gustaría mucho saber qué opinas de todo esto que nos está platicando Miguel Ángel. Lorena Gómez Valdés, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Lorena, pues el gusto es para nosotros, que nos acompañes, que te parezca interesante. Emanuel Benito Cosa Arámbula, también abogado. No, pues ahora tenemos muchos abogados que nos van a dar opiniones muy valiosas. Georgina Cabrera Valdés, Georgina de mi corazón, buenas noches y saludos fraternales. Gina Preciosa, pues ojalá nos des tu opinión, tú como madre. Imagínate lo que es perder a tu hijo y pues digamos si es un accidente o eso, ya murió, encontrar su cuerpo es dolorosísimo, pero finalmente como que es un descanso, un alivio. Pero 10 años después que sigan enredándose, que no se sepa, como decía nuestro amigo Miguel Ángel, a lo mejor están vivos, a lo mejor ya no están, pero pues saberlo. Gabriela Mondragón García, impactante la primera parte de la lectura, ¿verdad que sí, Gabriela? Sí, es importantísima y no te, nos mantiene, ese es lo que me encantó del libro,
que empieza impactante desde las primeras frases, pero así te mantiene durante toda la historia. Es un libro gruesecito y la verdad es que está interesantísimo. Xoch Nández, abrazos fraternales. Xoch, querida, me imagino que estás allá por Veracruz, Jalapa. Te agradezco mucho tu presencia y tú también tienes experiencia como funcionario público y tienes experiencia, lo más importante, como mamá. Entonces creo que este es un tema que nos interesa a todos nosotros. Virgilio Rodríguez, buenas noches, saludos fraternales a todos. Virgilio anda ya por el Tren Maya y anda haciendo de las suyas por todo el sureste de la República. Emanuel Benito Cos, sí es un tipo penal que por las características se denomina continuo y persiste a través del tiempo. Por tanto, se actualiza momento a momento y hasta la aparición del privado en libertad o con vida, permanece el delito persiste. El tipo Claro. penal es perpetuo porque son autoridades los perpetradores, por ese carácter deberían de ser presos con agravante. La pena tendría que sumar 3/4 más de lo ordinario por cualquier otro delito. No, pues ya nos estás dando aquí una lección de penalista, mi querido abogado, qué bueno. Pero sí, lo que comentamos es primero demostrar que son culpables, porque pues todo el mundo se quiso lavar las manos con lo que nos va a platicar ahorita Miguel Ángel, ya van a la verdad histórica. Alberto Delgado, sin excusar el ejército, ejecuta bajo un comandante supremo, quien en ese momento es el presidente. Por otra parte, siempre se desvió y desapareció mucha información. Lo triste es que en este momento se ha polarizado mucho y en las marchas existen muchos destrozos de grupos ajenos a los familiares de los desaparecidos. Sí, sí, tienes toda la razón. Voy a tratar de aprovechar todas estas preguntas y ahorita con la presencia de Miguel Ángel, yo creo que podemos tocar esos temas que además vienen en el libro. Nos decías, Miguel Ángel, nos ibas a hablar de la construcción esta perversa, yo le tengo que llamar perversa, de la verdad histórica. Sí, fíjate que yo creo que hubo una desatención por parte inicial, por parte de Enrique Peña Nieto, no le dio la importancia, el procurador de entonces aseguró al Murillo Karam. presidente, Murillo Karam, ¿no? Le aseguró al presidente que pues se trataba de un conflicto entre bandas rivales y que pues no pasaba nada. Alguien sugirió y también pues yo me imagino ahí parte de ese momento, dijo, no, es que están involucrados estudiantes, ¿no? Pero entonces no le dieron importancia, se fue complicando porque pues la sociedad empezó a protestar, ¿no? Porque no aparecían los jóvenes. Y llega un momento en que a alguien se le ocurre una fantástica idea, hay que cerrar el caso. ¿Por qué? Porque el caso ya se estaba complicando, ¿no? ¿Qué significa que se estaba complicando? Significa que ya se estaba involucrando de más al ejército, que ya se estaba hablando de violación a derechos humanos, que ya se estaba hablando de desaparición forzada, y hubo como la urgencia del presidente de tapar y acabar con esto a como diera lugar, ¿no? Recordemos, Sí, y esto lo sí, narro también en el libro porque en el contexto de las investigaciones se ha dicho muy poco al respecto, pero Enrique Peña Nieto, antes de la noche de Iguala, él estaba en Nueva York, por cierto, en uno de sus viajes más costosos o en el viaje más costoso en el avión presidencial, pero que le había resultado muy positivo porque él fue a Nueva York, se reunió con el presidente de la ONU, con Ban Ki-moon, y acordaron que México intervendría en los cascos azules. Pero había un problema. El problema es que el gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? Que en ese entonces hay todo un juego ahí. Entra México a los cascos azules, pero el gobierno de los Estados Unidos también está financiando algo que conocemos como el Plan Mérida, que existe, ¿no? El Congreso de Estados Unidos pone un monto que es el doble del que pone Barack Obama. Entonces Enrique Peña Nieto pues estaba muy, muy contento, pero la condición es, sí te damos los recursos para el Plan Mérida, pero se tienen que respetar los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico y México no los está respetando. Entonces, mientras está pasando esto en Estados Unidos, aquí en México, esos días meten a la cárcel a 25 militares y se genera una especie de rebelión interna en el propio ejército. ejército, porque dicen, ¿cómo es posible que, que estén metiendo militares a la cárcel?
¿Cuál era el motivo de meter militares a la cárcel? Sancionar otro hecho también lamentable, donde murieron civiles supuestamente acribillados por el ejército, que es la matanza de Tlatlaya, ¿no? Donde donde grupos de militares supuestamente acribillaron a un grupo de delincuentes, pero esos militares fueron llevados a la cárcel justamente esos días. Entonces, eso pasa el 24, los militares empiezan a hacer un movimiento que se llama Yo Soy 26, ¿no? Porque si ya habían metido 25 Claro. militares, ahora pues yo militar soy el 26 porque estoy en contra, y ahí se tejen una serie de cosas muy, muy raras. Entonces, esto ya se estaba saliendo de control, ¿no? Empezaba también el tema de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto con la gaviota. Entonces a alguien se le ocurrió la genial idea de decir, tapemos el caso, ¿no? ¿Y cómo lo taparon? Y construyeron la verdad histórica. ¿En qué consiste esa verdad histórica? Básicamente consiste en armar todo un tinglado, ¿sí? Para llevarse a los jóvenes, para decir que lo que ocurrió fue que se llevaron a los jóvenes, que los subieron a una camioneta, ¿no? Que ahí los asesinaron, que luego los incineraron y los tiraron al río San Juan, ¿no? Esa es la verdad histórica. Y montaron todo un tinglado. Y también participó la Secretaría de la Marina. La Marina grabó con un dron el momento en el que grupos, que no sabemos quiénes son con mucha precisión, pero están en la zona de Río San Juan, y posteriormente dan una rueda de prensa diciendo, este cuate, el tal Chereje, sí, él participó y él directamente nos señaló el lugar donde fueron depositados los restos de los estudiantes, ¿no? Que por cierto, este cuate, el Chereje, pues después se supo que fue torturado vilmente, y él al principio había asumido parte de la responsabilidad, y como fue torturado no se le siguió debido proceso, aunque haya asimilado parte de la responsabilidad, está libre. Entonces, esa es la verdad histórica. Hay ministerios públicos en la cárcel porque tergiversaron las investigaciones, modificaron fechas de supuestas detenciones, en fin, o sea, toda una porquería, ¿no? Ellos construyeron esa verdad histórica para tratar de cerrar el caso. Afortunadamente, no, los padres de los 43 pues no aceptaron esta situación, ¿no? Y pues se llevó ya después a un esquema de investigación, y entonces pues fue creciendo y se fue enredando el problema, pero el gobierno de Peña Nieto se mantuvo todo el tiempo en esa construcción histórica. Esto provocó en el país una efervescencia política y social, una indignación. Incluso se hicieron jornadas de lucha a nivel internacional. Estamos hablando también en México por esas fechas de movilizaciones de 20,000 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Estamos hablando de jóvenes que empezaron a quemar edificios públicos en Guerrero. Estamos hablando de protestas en todas las universidades públicas, estamos hablando de protestas en la Ciudad de México. Entonces se fue configurando todo ese cóctel Molotov que tenía harto a México. Y Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Aprovecha bien, quiero decir aprovecha en buen sentido, o sea, es decir, logra captar correctamente ese sentir y ese malestar de la población, y se traslada, ¿no? a un proceso electoral y gana la elección. El propio Andrés Manuel reconoce la importancia de la indignación que generó Ayotzinapa, porque el primer decreto de Andrés Manuel es crear la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa. Y, y la primera acción de los diputados de Morena en el Congreso fue simbólica, fue contar del 1 al 43, porque con Ayotzinapa, Rafael, en mi opinión, se termina la etapa de gobierno del PRI y el PAN. O sea, ahí el país tiene un parteaguas muy fuerte, y a partir de ahí se empieza a construir un nuevo esquema de gobierno. Como que Pero ¿qué fue ha la gota, pasado?
como que fue la gota que derramó el vaso en la sociedad Defini- mexicana y Esa fue la dijimos, gota que ya, derramó el vaso. Esa fue la gota que derramó el vaso para terminar con lo que se ha llamado el prianismo, sí, ¿no? Y fue la gota que derramó el vaso para permitir que un movimiento transformador como el de Morena, digo, pueden estar o no de acuerdo con ese concepto, pero ese movimiento transformador, ¿sí? Llega al poder, ¿no? Entonces, así es como ocurre, pero esa verdad histórica se mantiene. ¿Y qué pasa con el gobierno de la 4T? Pues empieza a desmoronar esa verdad histórica. Y afortunadamente un ser como Alejandro Encinas, comprometido con causas de derechos humanos y demás, pues empieza a hacer una serie de acciones que obligan al ejército, evidentemente por decisión del comandante supremo, que era Andrés Manuel, obligan al ejército a abrir los archivos. Y ahora gracias a Ale, que se abrieron, sí, gracias a que perdón, se abren esos archivos, sabemos mucho de lo que hoy te estoy contando. claro, Hay dos factores, Rafa, fíjate nada más. Uno es la apertura de los archivos y otra, y esto es patético, me parece patético. O sea, las cosas que sabemos en gran medida se saben porque la DEA de Estados Unidos intervino los teléfonos de los grupos delincuenciales y de toda la maraña que había ahí en Iguala esa noche. Los intervino porque ellos estaban realizando una investigación en Chicago hacia un grupo de tráfico de estupefacientes y entonces ellos tenían la autorización de hacer la intervención de las comunicaciones. Y después esas comunicaciones se empiezan a filtrar y es donde nos empezamos a enterar que la verdad histórica pues era una mentira, ¿no? La mentira histórica. Entonces, esos son los factores que ocurren en este caso. Pero ya hablé demasiado, Rafael. ahorita que mencionaste a Alejandro Encinas, porque Alejandro Encinas, a partir de su nombramiento en la Secretaría de Gobernación, dedicado específicamente a este caso, pues tomó un papel preponderante. Entonces, Alejandro Encinas, una de sus declaraciones que a mí me parece muy digna de destacar, dijo, fue el Estado. Y lo dijo él personalmente en una de sus conferencias mañaneras, dijo, fue el Estado. Entonces, en ese momento está aceptando como pues parte del Estado, aunque ya sea una etapa moderna, pero de cualquier manera son parte del Estado, está aceptando esa responsabilidad, de manera es que se quitó por completo el hecho, la versión de que era simplemente una pandilla de delincuentes que se había equivocado y que había asesinado a los jóvenes pensando que eran los rivales en el tráfico de drogas. Esa era una versión que se había manejado. Ahora, te quisiera preguntar, Miguel Ángel, esto que nos estás platicando, pues está interesantísimo porque es justa toda la historia de lo que ocurrió aquella noche de Iguala y el tiempo posterior, como lo fue el gobierno de Peña Nieto, como mencionas, fue tratando de lavarse las manos. Pero ya saben, amigos, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Cuando uno dice una mentira, comienza a complicar las cosas, porque una mentira requiere otra para taparla y para justificarla y cada vez va creciendo la bola. Entonces, esta pequeña herida que podría haberse resuelto con la opinión, como con las órdenes que el presidente López Obrador dio, decía que se sepa la verdad. Finalmente, cuando hubo el famoso Guacamaya Leaks, que todo el mundo decía, esta va a ser la explosión de noticias, lo resolvió de una manera que me parece genial. Lo que se sepa, lo que hayan descubierto, que se sepa finalmente qué tanto puede ocurrir, ¿no? Si aquella noche hubiera sido transparentada, Miguel Ángel, yo creo que la herida no habría crecido tanto. Finalmente, por muy doloroso que resulte, si yo pierdo a un hijo, lo asesinan, pero finalmente me dicen la verdad, qué pasó, pues el dolor de la pérdida va a ser para siempre, pero por lo menos ya no sigue creciendo la tragedia. Entonces yo creo que eso fue algo que se manejó muy mal. Pero quisiera preguntarte, Miguel Ángel, el libro, ¿cómo lo vas desarrollando? Has hecho muchas entrevistas con todos los involucrados, con autoridades, con testigos, con los padres. ¿Cómo vas desarrollando la trama de todo tu libro de dice, la eterna noche de los 43? Sí, mira, Rafa, tienes toda la razón. Y aquí hay que decir algo también importante. Decía Machado,
se miente más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa. Yo creo que ellos les faltó mucha fantasía, ¿no? Empezaron a inventar verdades y no, no cerraron sus mentiras, ¿no? Y así se la llevaron. Eh, yo empiezo a construir el libro porque aquí pasa otra cosa. En ese cúmulo de mentiras, los medios también juegan un papel muy importante. Empiezan a Absoluto, mentir, claro. empiezan a, o sea, los medios lo que difunden son las mentiras que les convenían para esas verdades. ¿Qué verdades? Tratar de decir que no había pasado nada, que eran bandas rivales que se habían enfrentado, que no eran jóvenes estudiantes, sino que eran una bola de mugrosos sátrapas que querían desestabilizar, o sea, todas esas cosas que son una bola de mentiras. Entonces, si tú tomas eso descontextualizado, porque hay mucha información sobre Ayotzinapa, pero está toda descontextualizada. ¿Qué es lo que yo hago en la novela? Pues empiezo a unir las piezas. De alguna manera, esta novela es un gran rompecabezas unido. A lo mejor no todas las piezas son las correctas, pero el rompecabezas está armado. O sea, si leen la novela, aquí está lo que pasó antes, durante y después, unos meses o años después. Aquí está. Entonces, Me pero lo el pusiste de trabajo cabeza, de, me pusiste el libro de cabeza, Miguel Ángel. A ver, por favor, ponlo perdón, de perdón, pie. Sí, es no, que pues ya, como así, ándale. ya, Estaba de mira, ya cabeza. lo tengo aquí. A ver, la eterna noche de los 43 de Mira, ahí está. Editorial Almuzara. Editorial Almuzara, que es una editorial que pues está apostando también por títulos nuevos aquí en México. Y pues yo les estoy muy agradecido a Almuzara que se hayan fijado en este texto y tener la oportunidad de que lo hayan publicado y que lo estén distribuyendo, ¿no? Y Mira, mira voy a la hacer una portada, pues creo que también la portada es muy muy importante. interesante. Lo- Los lo- 43 lo- con unas manchas de sangre allí Sí, horribles. los libros Y sobre el tema de Ayotzinapa, pues han hablado de Ayotzinapa o le llaman la noche de Iguala, pero fíjate, yo para mí, cuando estábamos comentando este tema con el editor, con Manuel Pérez Petit, ¿no? Que es un gran editor, él editó esto muy bien porque además este era un texto de 800 páginas y Manuel, con su sabiduría y estar revisando a detalle, pues bueno, lo dejó, mira, te voy a decir en cuántas, en 200, no, en 308 páginas, ¿no? Pero fue un proceso de trabajo en conjunto. Yo me llevé 4 años en la parte de la redacción, ¿no? Eso sí, o sea, 8 años en la investigación, en estar recopilando documentación, lo que comentabas, entrevistas y demás, pero 4 años en la parte de la redacción y nos llevamos prácticamente un año completo en estar trabajando día y noche en la edición. no, y voy a ser un poco indiscreto en este sentido, Miguel Ángel, me disculpa, pero un libro para que tenga un éxito, y este es un libro que tiene mucho éxito por muchas razones, debe tener un argumento pues fino, adecuado, interesante, importante. El escritor es básico que le dé el toque, lo que tú le has dado, el profesionalismo, el punto de vista, el interés, pero también hay un punto importantísimo que es el editor, el que le quita cositas que a veces al autor dice, no le quites eso, por favor, como que esa página era lo importante, pero el Sí, colmillo, la experiencia, y en este caso nuestro amigo Manuel Pérez Petit, que es un hombre con una experiencia editorial gigantesca, sabe exactamente qué quitarle y qué ponerle, como sí, podar un árbol y dejar un árbol precioso, ¿no? Esto es lo que ha sí, ocurrido con tu libro. Entonces me decías, lo fuiste exacto. armando. Me dejas saludar, mira, tenemos Sí, un por favor. comentario de Diana Morales. Es una abogada, te decía que es una abogada funcionaria y una amiga a quien queremos mucho. Dice, la desaparición forzada es un delito complejo porque no prescribe por falta de certeza jurídica en torno a las personas desaparecidas, ya que no es posible determinar si hay los suficientes elementos por parte de la antropología forense para determinar un dictamen sólido y concluyente. Sí, es un poco lo que nos decía también Emanuel, decía el abogado también decía esto, que no prescribe.
Y bueno, pues digamos que el punto de vista legal es impecable, que el delito no podamos darle carpetazo, que no podamos decir ya se olvidó, ya prescribió, ya 10 años después ya olviden, como dijo alguna vez Peña Nieto, ya supérenlo, ¿no? Y entonces, Sí, que a mí me, él quisiera que se superara, pero él tiene una gran responsabilidad, ¿no? por Tiene una gran supuesto, responsabilidad. me estabas platicando de cómo fuiste armando, porque Ah, no quiero que se me vaya el tiempo, ya se me está acabando el tiempo, y cómo está articulado todo tu libro. bueno, evidentemente tiene una serie de hilos conductores, ¿no? Sí trae mucha crónica, creo que trae figuras literarias. Las figuras literarias me permitieron a mí poder unir las piezas del rompecabezas. O sea, yo creo que ese es un rompecabezas, completito, armado, y hay elementos literarios que nos permitieron hacer esa reconstrucción. Técnicamente lo que hice fue una reconstrucción, no nada más de esa noche, sino pues también de todo lo que pasó, ¿no? Y también rememoro cosas que probablemente los mexicanos ya habíamos olvidado, pero que ocurrieron, por ejemplo, los conciertos de masivos en donde se hacía la exigencia de que presentaran con vida a los 43. En fin, fui construyendo así y hay momentos en los que yo estoy como diciéndole a la gente, miren, esto fue lo que pasó, presentando ambientes, olores, sabores, figuras visuales, ¿no? Lo que se oye, o sea, para situar al lector en ese momento que haz de cuenta que el lector estaría viendo como un documental o una película de lo que pasó y lo puede estar sintiendo. No sé si eso te pasó a la hora de Sí, la lectura de lo que has llega el leído. momento en que te produce angustia, porque dices angustia, esto como que debería de ser por otro lado, pero después te produce asco, francamente asco de decir cómo pudieron hacer ese tipo de enjuagues para ocultar una verdad, ¿no? Construir una verdad que pues es una absoluta mentira. Y decías un rompecabezas, Miguel Ángel, fuiste armando fichitas. En tu opinión, el rompecabezas está terminado? No, no está terminado porque faltan varias piezas, ¿no? Pero yo te puedo decir con toda responsabilidad como profesional de la escritura y periodística, te puedo decir que por lo menos los momentos que vivieron los muchachos entre que los empiezan a atacar y los llevan antes de la desaparición, todo ese periodo, ese está perfectamente reconstruido en el texto, porque me basé en Hablas todos los testimonios, perdón, sí, no, está bien, te estoy escuchando, pero me sí, me recordaste basé en cada uno un de los personaje que es, testimonios, sí, sí, te escucho. sí, me basé en cada uno de los testimonios de los muchachos. Y te puedo decir, por ejemplo, que los muchachos iban bien contentos, iban cantando canciones de Cristian Nodal, iban hablando entre ellos de amor, de Claro, claro. estudio. Eso está perfectamente completo. Esa parte del rompecabezas está completita. ¿Qué otra parte de ese Reconstruida el rompecabezas? momento. Sí, tal cual, eso fue lo que vivieron los muchachos. O sea, así como está en este libro, perdón, otra vez lo puse al revés, así como está en esta novela, así lo vivieron ellos, ¿eh? Claro. Así lo Ah, vieron. Otra cosa que está perfectamente armada, reconstruida, fue todo el momento en el cual atacan a los jóvenes futbolistas de los Avispones, sí. reconstruido al pie de la letra. O sea, haz de cuenta que hubiera sido que estuvieran ahí, ¿no? Hay Entonces, un hay muchas personaje, cosas. Miguel Ángel, que te quería recordar ahorita que estuviste hablando de eso y por eso te estaba Sí, interrumpiendo. Hay un personaje, tú le llamas el soldado secuestrado. Eso es un personaje que me parece fundamental. A lo mejor no se ha destacado su participación, pero era un militar que estaba infiltrado en la normal de Ayotzinapa.
Y entonces este militar que pasaba como estudiante de Ayotzinapa mantenía toda la información a sus autoridades, a sus jefes. Y en el momento del lío, del problema que se suscita, lo golpean, porque pues hombre, la tropa no todos están enterados de quién es quién. Entonces lo golpean, lo avientan, dices, a la batea de una camioneta y todo sangrado va con su teléfono tratando de comunicarse con sus jefes. A mí me pareció impresionantísima esa situación porque me imaginé a alguien que está trabajando para el ejército, que lo infiltran en el movimiento estudiantil. Cuando lo detienen, pues como que dice, ahorita lo arreglo, le hablo al comandante, al jefe, al coronel o al sargento, le hablo y que vengan por mí, ¿no? Pero esto de verse involucrado, le quitan el teléfono, finalmente lo desaparecen, pero me imagino los momentos de angustia, ¿no? Terrible de decir, pues estoy aquí metido, pero me van a venir a sacar y finalmente el teléfono aparece en algún momento dado allí en el batallón 27. ¿No te parece que es uno de los personajes así como más importantes ahí en la historia? Es un personaje, no lo desarrollé tanto, pero es un personaje clave, ¿no? Y él vive en esa dicotomía de ser estudiante y estar con las causas estudiantiles, porque él también era finalmente una persona que tenía aspiraciones de ser un maestro normalista, de ser también de escasos recursos, pero que por otra parte el ejército le había brindado la posibilidad de poder mantener a su familia, Pérez Palotzin. Y este militar, que después el ejército ya con todas las investigaciones reconoció que efectivamente ellos tenían dos infiltrados, yo pienso que fueron tres, pero esa es otra historia, pero a este militar lo dieron por muerto ya definitivamente en 2019, incluso indemnizaron a la familia con 250,000 pesos y una casa en Chilpancingo. Este joven estaba infiltrado en Ayotzinapa y rendía informes al ejército. Eh, Juega un papel fundamental. Esto habla de que el ejército sabía lo que estaba pasando. Claro, Y por luego supuesto. su teléfono celular. Aquí esta parte es clave, Rafael. Es más, yo te podría asegurar que esta es una de las partes más clave para efectos de una investigación sobre este tema y la participación del ejército. Él desaparece, ¿no? Y él ya, como ya era parte del ejército, él tenía, digamos que una responsabilidad con su familia en tanto que era alguien muy importante en su familia, toda vez que pues estaba aportando en la economía, ¿sí? Entonces, cuando él desaparece, la mamá va al batallón militar a buscar a su hijo, ¿no? Y ahí lo recibe un capitán, la recibe un capitán, y ese capitán le dice a la señora, que pues están buscando al muchacho, etcétera, ¿no? Lo que no sabían es que lo que estaba pasando entre el capitán y la señora estaba siendo grabado por alguien, ¿sí? Que se enteró y grabó a distancia la conversación y se puede escuchar. Y se escucha cómo el militar del batallón le está entregando dinero a la mamá y le está entregando el salario del soldado desaparecido, Su ¿sí? Y quincena, entonces, le está entregando su su quincena quincena. y entonces se empieza a correr la voz de que pues la señora fue ahí, ¿no? Y se corre la voz de que ellos están en el campo militar. Ahí es donde se empieza a involucrar el ejército, por eso te digo que Claro. ese punto es clave. Y Miguel luego Ángel, la ¿cómo va a familia, terminar esta historia? Aparte de cómo lo vas tratando en tu novela, ¿cómo termina la novela en relación con la realidad? ¿Cómo va a terminar? ¿Qué se va a saber? Es decir, todavía los muchachos y la familia dice, vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Yo pienso que 10 años después
no hay certeza de que estén vivos ni de que estén muertos, pero 10 años después las posibilidades de que los entreguen vivos ya son muy remotas. Algo va a pasar, tiene que saberse. El presidente López Obrador se quedó como con la espina clavada de decir no logré resolver este asunto, pero ¿qué tanto falta de resolverse? Tu novela prácticamente ya nos dijo qué pasó, ya sabemos todo. ¿Qué más puede pasar? Meter a Peña Nieto a la cárcel me parece como que es remar contra la corriente, como que no va a ocurrir nunca. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué nos dice tu libro y cómo lo incrustamos en la realidad por venir? Sí, desafortunadamente lo que dices es cierto, va a ser muy difícil, pero este país no va a tener paz mientras no se sepa qué pasó con esos jóvenes y con muchos otros, ¿verdad? Pero particularmente estos jóvenes, el 43 representa algo muy, muy simbólico. Eh, el más 43 que está en Paseo de la Reforma, pues es un símbolo muy, muy fuerte porque no son 43, son más de 43, son quizá miles o cientos de miles, ¿no? Pero resolver el tema de los 43 es darle un poco de paz a México. Ahora, cada vez es más complicado porque desde el principio las investigaciones estuvieron todas amañadas, las investigaciones no se hicieron de manera adecuada, pues eso forma parte del delito de desaparición forzada, ¿no? Las instituciones participaron de manera ambigua, se escondieron muchas pruebas, hay personas asesinadas en el camino, entonces es difícil, pero ¿qué se tiene que hacer? Pues intentar hacer una investigación pulcra, se tiene que mantener, ¿no? Las autoridades tienen que mantener una comunicación permanente con los padres. Yo pienso que, pues, aunque no están muertos para mí, ¿no? Se debe honrar la memoria de los 43 Claro. como personas que sufrieron un acto brutal y que esa forma de honrarlos, pues significa un recordatorio permanente para México de que esto no puede volver a pasar. Ahora, esto que Y estás así, mencionando ahorita, Miguel Ángel, te interrumpo por esto. ¿No te parece que aparte de que la sociedad como que se le va haciendo un callo, vamos viendo tanta violencia, tantas cosas feas? Decías tú, cuando se busca los cuerpos de los muchachos 43, se van encontrando otros cientos o quizá miles de tumbas clandestinas y se van encontrando cuerpos. Esto va creciendo, pero la otra punto, como que también nos molesta mucho, por ejemplo, que no sé si ellos o en nombre de ellos, pero ir a tirar una puerta de Palacio Nacional con una camioneta por defender, para que les entreguen vivos a los muchachos, me parece como que a la sociedad nos están agrediendo por tratar de defender su caso. Y luego van a Palacio de Gobierno de la Ciudad de México y también rompen vidrios y cosas de estas. ¿Cómo podríamos pues, dar una opinión? No es consejo ni mucho menos, pero una opinión para que la memoria de los muchachos pues, no se vaya distorsionando en ese sentido. pues mira, es que es muy complejo porque, o sea, ¿cómo te desaparecen y no pasa nada? O sea, no es que yo justifique, pero no hay protestas civilizadas. O sea, cuando se trata de que, de que te desaparecen a jóvenes, o sea, es un hecho muy grave. Claro, No, claro, nosotros quisiéramos pues que todo fuera en paz, que todo fuera quizá un mundo color de rosa, pero no es así. O sea, la realidad que está viviendo México es una realidad bastante cruda y bastante terrible, ¿no? ¿qué se Entonces, necesita, Miguel Ángel? Con qué quedarían contentos los padres de los 43? ¿Con qué pues yo quedarían creo contentos que, los defensores? mira, yo creo que los padres de los 43 no van a quedar contentos nunca mientras no sepan dónde están los cuerpos de sus hijos o sus hijos. ¿Y cómo quedaría satisfecha la sociedad? Bueno, pues yo creo que haciendo justicia, no una justicia restaurativa, sino esto significa que no se repitan los hechos que ocurren. Así la sociedad estaría satisfecha. Pero tú dime, Rafa, ¿cómo podemos estar satisfechos en este momento cuando, por ejemplo, pues decapitaron al alcalde hace unos días, al alcalde de Chilpancingo, que es la región en donde se da todo esto? O sea, las causas que originaron la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa prevalecen.
Entonces, ahí no podemos estar satisfechos, no vamos a estar satisfechos mientras los mexicanos no podamos andar seguros por las calles, porque mira, aparentemente esto, digo, a la mayoría, y qué bueno, no nos pasa, ¿no? Pero nadie en México en este momento, al día de hoy, estamos exentos de poder sufrir una vejación Claro, o de poder tener un desaparecido. Esa es la verdad. Y es triste sí, decirlo, yo amo a mi país, pero pero, no, pero puede ocurrir, ¿no? O sea, bueno, te lo platico, o sea, yo mismo en mi familia en algún momento secuestraron a mi padre, en otro momento a un familiar se pagó rescate, no apareció, o sea, aguas con eso, ¿no? Y te voy a decir claro, otra cosa. Mira, ¿qué pasó en Ayotzinapa? Te dije que la delincuencia se volvió el gobierno. Bueno, pequeños grupos, ¿no? Que se organizan, que empiezan como sindicatos, que empiezan ahí a tener control, ¿no? Que son los que otorgan las licencias que los gobiernos no otorgan para los negocios lícitos e ilícitos. Después se empiezan a involucrar con grupos de la delincuencia organizada, empiezan a controlar la distribución de agua, la distribución de alimentos, empiezan a cobrar cuotas, empiezan a cobrar piso, ¿sí? Y después estos grupos ya fortalecidos económicamente ponen a sus alcaldes y después los alcaldes intentan dejar a sus esposas, y se ¿no? hace todo. Se hace todo eso. Oye, esto está pasando en México. Eso está pasando en Claro. varios municipios del país, ¿no? Y ese es Miguel el Ángel Juárez problema. Franco, te quiero hacer ya estamos terminando una última pregunta porque Sí, me gustaría perdón. prolongar la charla contigo, la estoy No, no, disfrutando, que me gustaría quedarnos aquí 2 o 3 horas más porque es interesantísimo lo que nos estás planteando. Pero he leído algunos otros libros de alguna periodista sobre el tema. ¿Cuál es la gran diferencia? Me gustaría oírla de tu voz porque yo lo puedo decir, me encantó tu libro, pero en voz del autor, ¿cuál es la diferencia con otros libros sobre la tragedia de la noche de Iguala que escribió también una persona periodista, pero como que no le pone pruebas, como que está dudoso lo que está diciendo? ¿Cuál sería la gran diferencia que nos incline a ir a la librería y comprar tu libro de La Eterna Noche de los 43? bueno, la diferencia básica, digo, respetando la actividad profesional, porque si yo hubiera hecho un texto eminentemente periodístico, quizá lo hubiera redactado de una manera distinta, pero como se han redactado los otros textos periodísticos que están en el mercado. Pero la diferencia es que yo uso la literatura para atreverme a decir, esto fue lo que pasó, ¿no? Y los otros no lo dicen, ¿no? Los otros dicen, ah, ocurrió este hecho, ocurrió, pero no los conectan. Entonces yo estoy conectando los hechos y digo, es esto, punto. O sea, a lo mejor alguien me podrá decir, oye, es otra verdad, puede ser, pero esta verdad les puedo asegurar que es una verdad más cercana a la verdad verdadera. Yo fui encontrando como que los pedacitos que hablas tú del famoso rompecabezas encajan perfectamente como tú los presentaste. Y eso me encantó porque le da una unidad a todo el relato. Y entiendes el contexto, es decir, entiendes todo lo que pasó, ¿no? O sea, no te dan ahí, por ejemplo, lo que vimos en los medios de comunicación, un grupo de muchachos, ¿no? Que estaban secuestrando autobuses, o sea, sí, pero hay una razón. Y sí, pero también pasó esto, ¿no? O sea, sí, pero fue de esta manera, ¿no? Entonces, es eso, es atreverse a través de la literatura a decir esto fue lo que realmente ocurrió, Claro, ocurrió. Pues Miguel ¿no? Ángel, yo te agradezco mucho que nos hayas proporcionado este delicia de libro, que lo podemos leer con mucho interés. Es un poquito de Muchas una gracias, novela doctor. policíaca, un poquito de una novela política, una poquita de una novela de terror. Tiene muchos ángulos interesantísimos. Entonces yo te agradezco que nos lo hayas proporcionado. Te felicito por tu profesionalismo como escritor, como periodista. Has hecho una muy buena obra, un muy buen libro y lo estamos disfrutando. Y a nuestros amigos internautas, ojalá que ustedes opinen como yo de que realmente es un buen libro que se disfruta, pero además lo más importante, lo que acaba de destacar el periodista Miguel Ángel Juárez Franco, es que vivimos quizá
lo que estamos viviendo todavía sean remanentes o causado por la misma tragedia. Se siguen moviendo los hilos porque hay investigación en curso, se están buscando militares, está buscando todavía la verdad real de este asunto y probablemente esto removiendo los escombros esté produciendo más violencia, como nos lo acaba de sugerir Miguel Ángel Juárez Franco. Entonces, Miguel Ángel, te agradezco mucho tu presencia, no me da mucho tiempo ya para seguir platicando contigo, pero estas charlas entretenidas son tu casa. Entonces, si en unos Gracias. próximos días tienes algo que platicarnos, me encantaría contar otra vez con tu presencia, con comentarios sobre este tema o sobre cualquier otro de tu hacer periodístico diario. No, te agradezco mucho, Rafael, la verdad. Ha sido una charla muy interesante. A veces me extiendo porque pues es apasionante. Espero me comprendas estos momentos tan largos en la conversación, pero yo la disfruté mucho y te agradezco profundamente que me hayas abierto el espacio y también pues a tu auditorio que esté viendo. No me queda más que decirles pues muchas gracias y pues compren el libro, ¿no? Es un, ¿Está en todas las es un tema. librerías? Sí, ¿Está en todas las librerías? está en todas las librerías, en las plataformas, en Amazon, en Buscalibre, bueno, lo pueden encontrar en tiendas en tiendas Sanborns, ¿no? Y en las librerías, en el sótano principalmente, y en varias partes del La eterna país. noche de los 43 del periodista Miguel Ángel Juárez Franco, editorial Almuzara.